Hola amigos de YouTube, como siempre con ustedes nuevamente tratando de darles una ayuda con sus tareas o a resolver sus dudas. En este caso vamos a hablar sobre los campos de almacenamiento de información. ¿Qué son los campos de almacenamiento, verdad? Es una forma de delimitar, ¿verdad? Es una forma de delimitar, a clasificar y tratar la información en la memoria de la computadora, de nuestra computadora o de la computadora que sea, ¿verdad? De la computadora. Para un acceso, ¿para qué? Para un acceso rápido, pero sobre todo eficiente. ¿Sí? Esos son lo que es, o para lo que es un campo de almacenamiento. Es una forma de delimitar, clasificar y tratar la información de la memoria de la computadora para un acceso rápido y eficiente. Y cuando hablamos de clasificar la información, ¿verdad? Y cuando hablamos de clasificar la información, nos estamos refiriendo a formar grupos, congruentes de datos. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos? Por ejemplo, los datos de una persona, tales como la edad, ¿verdad? El nombre, la dirección, por ejemplo, su dirección donde vive, ¿verdad? Su teléfono, ¿qué más podríamos poner? El sueldo que percibe, fecha de nacimiento, por ejemplo. Estos son datos en lo que se puede clasificar la información, ¿sí? Por ejemplo, para muchas personas o para todas las personas, ¿sí? Todos tenemos una edad, todos tenemos un nombre, una dirección donde vivir, probablemente un teléfono, sueldo, ¿verdad? Un sueldo, los que chambeamos o los que chambean, pues tenemos un sueldo. Todos en un momento pues tenemos una fecha de nacimiento, entre otros muchos datos. Entonces, como vemos, sí, es una forma de delimitar, clasificar y tratar la información en la memoria de la computadora para un acceso rápido y eficiente, ¿sí? Y cuando hablamos de clasificar, pues estamos refiriéndonos a grupos congruentes, ¿verdad? La edad sería un grupo congruente de información. El nombre, la dirección, el teléfono, el sueldo, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Esos son datos congruentes. Ahora, por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, las edades de las personas, pues todos tenemos una edad y todos tenemos años, ¿verdad? Las edades de la persona que puede ir de 0, ¿verdad? Desde 0 años a ¿cuántos años puede vivir una persona? Bueno, he sabido de personas que han vivido más de 20, 30 años, así que pues vamos a ponerle 150 años total. No hay ningún problema en ello. Como vemos aquí, los números que están comprendidos, ¿verdad?, entre el 0 y el 150, por ejemplo, son números enteros. Se llaman números enteros porque no llevan decimales, ¿verdad? Aunque sí pudiéramos decir, tenemos 15 años punto 25, ¿verdad? O 15 años punto 38, pero no es un dato
con una exactitud requerida o que se recupere rápidamente. Y pues por decir, pues 20, 30, 40, 50 años se recupera rápido, de una forma rápida. A decir, no, pues cuánta edad tiene Juanito, no, pues Juanito tiene 38.9 años. Ah, caray, ¿cuánto es 38.9 años, verdad? Pues sí, eso es una bronca. Así que pues o tiene 38 o tiene 39, así de fácil. Y si quieres tener más datos, ¿verdad? De exactamente de su edad, pues te vas por mes, te vas por día de nacimiento y te puedes ir hasta por la hora de nacimiento, y ya es un dato exacto así, y una información que todos podemos entender. Los sueldos de una persona, por ejemplo, se almacena, ¿verdad?, en la computadora, como por ejemplo, pues si una persona gana 3,000 pesos a la semana, a la quincena, al mes, bueno, es lo que se está ganando un sueldo, ¿sí?, de 3,000. Pero en ocasiones hay personas que ganan 3,005 pesos con 56 centavos. Entonces ya estamos hablando de un dato diferente, donde no solo se requieren números enteros, como es este caso, ¿verdad?, que el 3005 pues es un número entero, el 3000 también, pero en la parte decimal después del punto pues ya no es un entero ya, sino que es un número menor a 1. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esta información? Pues bueno, el sueldo se clasifica en un dato, sí, que se llama números de coma flotante. Bueno, como estamos viendo, el sueldo, ¿verdad?, es un número de coma flotante. ¿Sí? Coma flotante porque es después del punto, varían los puntos decimales que pueda tener, y obviamente existe una precisión en esos números. Los nombres, por ejemplo, se componen de letras, ¿verdad?, letras del alfabeto, ¿sí?, todo A, B, C, D, A minúscula, A mayúscula, pero también se compone de ciertos caracteres como espacios, ¿verdad? Sí, letras y espacios, y en algunos casos también incluyen pues números, ¿verdad? Entonces a este tipo de campos se les llaman alfanuméricos, ¿sí? Alfanuméricos. Entonces ya vamos viendo que son los campos de almacenamiento y cómo se clasifican. Sí. Ya llevamos aquí 3 tipos de datos: enteros, de coma flotante y alfanuméricos. Bien, como vamos viendo, perdón, pues esos son los datos en los que se clasifican, y existen otras composiciones más de datos, ¿sí? Pero pues todo esto, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Cuál es la razón para clasificar la información de esta manera? Para poner números enteros, para poner números de coma flotante, para poner campos alfanuméricos, etcétera. Sí, entonces otra de las razones, ¿verdad?, es para mantener la compatibilidad. Compatibilidad de la información. ¿Sí? Compatibilidad ¿con quién? Entre el mismo programa o aplicación, como le quieran llamar, ¿sí?, en sus distintas
sus distintas versiones, ¿sí? Y también para mantener la compatibilidad, sí, para ser compatible con otros programas, ¿sí?, de terceros. De esta manera, si nosotros tenemos una base de datos, ¿sí?, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Sí, volviendo, una base de datos, sí, con la misma información que tenemos acá arriba, con la edad, el nombre, la dirección, el teléfono, el sueldo y la fecha de nacimiento de una persona. Si yo, por ejemplo, hice el programa hace 10 años, ¿verdad? Entonces, con una nueva versión de mi mismo programa, ¿verdad?, con una nueva versión y manteniendo la compatibilidad de los datos de la información, puedo leer esa base de datos de forma correcta, ¿sí?, sin ningún tipo de error en la lectura. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo lo que es un número entero, lo que es un número coma flotante, un campo alfanumérico. Sí, esto es así. Además, sí, vamos a continuar en otro video, en la continuación, para seguir explicando más acerca de este tema. Bueno, no dejen de ver la segunda parte. Seguimos en contacto. Bye.